Bueno, buenas tardes a todos los varones, a los varones que están presentes. Gracias por estar aquí, bienvenidos. A los varones que nos están viendo en línea también, gracias por estar aquí, por ver estas reflexiones. Recuerden que las reflexiones las estamos transmitiendo cada sábado. Cada sábado las estamos subiendo al canal de varones. Ha sido una bendición poder seguir este plan de lectura. Tenemos un plan de lectura que estamos siguiendo como varones. Está ahí también en el canal por si gusta acompañarnos. Nos damos cuenta que la palabra de Dios se hace efectiva y más cuando la estamos leyendo juntos como grupo de varones. Gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar esta tarde. Hemos estado leyendo el libro de Salmos y hemos estado leyendo el libro de Romanos. Y esta tarde me gustaría enfocarme en el libro de Romanos. Y más específicamente me voy a enfocar en Romanos 12. En Romanos 12. El título de esta reflexión le puse Renueva tu mente. Sí le puse, renueva tu mente. Antes de comenzar, me gustaría comentarles algo que leí hace un par de semanas que me impactó mucho y que va relacionado a lo que les voy a compartir. No leía, sino que lo escuchaba en una prédica que escuchaba de una persona que estaba compartiendo algo. Y hablaba del caso de un fotógrafo que era un fotógrafo que trabajaba para el New York Times, y este fotógrafo era, bueno, bastante reconocido, y él, en su corazón, él decidió que él quería ganar un premio, el premio más alto de fotografía, que es el premio Pulitzer. Para fotografía, el premio más alto, uno de los premios más altos que pueden alcanzar es el premio Pulitzer. Entonces, para obtener ese reconocimiento, él tenía que tomar pues una fotografía bastante impactante, ¿verdad? Entonces él decidió irse al África, y a la parte del África donde hay más destrucción, hay guerra. En ese tiempo había guerra, había mucha muerte, había personas muriéndose de hambre, y él decidió ir ahí, irse a instalar ahí y ahí tomar fotos. Entonces, en el tiempo que él estuvo viviendo ahí, vivió ahí como por 2 o 3 años, vio muchas atrocidades, vio muchas muertes, niños morir, guerra, sufrimiento, pero en su corazón estaba el tomar la foto que lo iba a hacer triunfar. Y dentro de las fotos que tomó una foto muy impactante, y la foto ustedes la pueden ver en el internet. Se llama El niño y el buitre, así se llama la foto, El niño y el buitre. Y es una foto muy impactante donde está un buitre, y se ve en la esquina de la foto el buitre, y es un niño que está tirado en el piso, se está muriendo de hambre, y el buitre estaba listo para comérselo. Y en la mente de este fotógrafo, el fotógrafo quería que el buitre levantara las alas, porque sabía que si levantaba las alas, la foto iba a ser más impactante. Y dijo, aquí es donde voy a yo ganar. Y se esperó ahí 4 horas para que el buitre levantara las alas. No le ayudó al niño, no fue a arrimarse ahí a tratar de levantarlo del suelo. Él lo que quería era que el buitre levantara las alas para poderle tomar la foto. El buitre nunca levantó las alas, vino tomando la foto. Luego, después, sabemos que ese niño que estaba ahí no murió, el buitre no se lo comió, alguien vino y lo rescató al niño. Pero el fotógrafo regresó a Nueva York y entregó sus trabajos, y sí, efectivamente, ganó el premio Pulitzer con esa fotografía. Si leemos un poquito más de la vida de este fotógrafo, nos damos cuenta que pasan algunos meses y él se suicida. Y
Y parte de eso era de lo que él tenía en su mente, de lo que él tenía en su corazón, lo que él había visto, lo que había experimentado. No podía lidiar con él, y con ello lo atormentaba, lo atormentaba. Y entonces de eso vamos a hablar el día de hoy, de qué es lo que tenemos en nuestra mente y cómo podemos renovar nuestra mente. Porque al fin y al cabo la palabra de Dios dice eso, dice que debemos de cuidar nuestro corazón, cuidar lo que entra a nuestra mente. Y por eso es que esta reflexión le he puesto así, renueva tu mente. Entonces, la palabra de Dios. Yo cuando vine a conocer de Cristo, a mí me impresionó mucho la palabra de Dios. Yo no la conocía. Me impresionó mucho porque era algo diferente, era algo distinto. Yo nunca había escuchado la palabra de Dios. Yo nunca había escuchado que podías ser perdonado. Yo nunca había escuchado que tú podías arrepentirte y pedirle perdón a Dios y que Dios se olvidaba de tus pecados. Yo nunca había escuchado eso. La palabra de Dios es algo diferente. Varón, la palabra de Dios es algo que es fuera de lo que el mundo te dicta. Y el corazón del hombre se da cuenta que necesita esa transformación. Cuando nosotros somos confrontados con la palabra y alguien nos comparte de la palabra, nuestro corazón lo sabe que eso es lo que necesitamos. Necesitamos algo diferente. Pero esto únicamente pasa cuando tú eres confrontado, alguien te comparte del Evangelio de Cristo. Y esto es un claro ejemplo cuando lo vemos en Romanos 12. De esto es de lo que nos habla Pablo en Romanos 12. Entonces, si van conmigo a Romanos 12, 12:2, vamos a empezar ahí. Romanos 12:2. Y hablando un poquito de Pablo, Pablo era un hombre que había vivido su vida con una mentalidad de que lo que estaba haciendo lo estaba haciendo para Dios, con una mentalidad de que lo que él hacía lo hacía en el nombre de Dios, que él correteaba a cristianos, que él mataba a cristianos, que él quería aniquilarlos. Y de repente se encuentra con Cristo y Cristo le renueva la mente. Cristo le cambia completamente lo que él pensaba, de la manera que él vivía, y lo transforma. Entonces aquí en Romanos 12:2, Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Pablo aquí está diciendo que debemos de dejar que el Espíritu Santo y debemos de dejar que la palabra de Dios renueve nuestra mente. Que no nos conformemos con lo que el mundo nos dicta. Que no seamos igual que los demás, que hay algo diferente, que hay algo que te hace a ti y a mí especial, que hay algo que a ti y a mí nos mueve, que es distinto, que no seamos como todos, que debemos ser diferentes, nuestro caminar debe ser diferente. ¿Por qué? Porque hemos sido transformados por el Espíritu Santo, hemos sido transformados por el poder de Cristo, por el poder de su palabra, que nuestra mente ha sido volteada al revés de como vivíamos antes, que no debemos parecernos a los demás. Y aquí Pablo en el capítulo 12 habla específicamente de tres cosas. Habla específicamente de la honra, habla específicamente del respeto y habla específicamente del amor. Y estas tres cosas están todas relacionadas, porque estas tres cosas es la mentalidad del siervo,
la mentalidad del siervo, de que nosotros debemos de tener esa mentalidad de siervo, de servir a los demás. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos mostró Jesús cuando Él vino a servir. La palabra de Dios dice que yo vine, dice, no vine a ser servido, sino vine a servir a los demás. Nos da el ejemplo muy claro también cuando le lava los pies a los discípulos. Y siendo que él era el que los estaba enseñando, él dice, tengo que lavarle los pies. Y no le lava los pies a 11, le lava los pies a 12. Le lava los pies a la persona que él sabía que lo iba a traicionar. Vámonos al 3. Dice, Romanos 12, 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces aquí Pablo nos está hablando la importancia del ser humilde, que para nosotros, para tener esta mentalidad de siervo, tenemos que ser humildes y no tenemos que pensar más en nosotros que en los demás. Porque el mismo Cristo dijo que si tú quieres ser el primero, tendrás que ser el último. Que si tú tienes que dirigir, tú eres el que tienes que servir a los demás. Que tienes que tener un corazón que está dispuesto a servir. Y esto a mí, antes de conocer de Cristo, antes de conocer de la palabra de Dios, esto para mí era bien raro. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron que el jefe es el que manda, que el patrón es el que uno tiene que quedar bien con él, que tiene que estar allí, que tiene que hacer que esté contento. Y yo cuando vine a conocer de Dios y empecé a leer esto, que el que quiera ser el líder tendrá que ser el siervo, y que el que quiera ser el primero tendrá que ser el último. Esto para mí era como, ¿qué? Y empecé a tratarlo de aplicar, en mi familia, empecé a tratarlo de aplicar en mi trabajo, y me daba cuenta que Dios lo bendecía, y Dios lo bendecía. Recuerdo un tiempo cuando estuve encargado de dar capacitación. Yo soy maestro de profesión y me invitaron a dar capacitación a otros maestros, y para mí fue una experiencia muy agradable, y especialmente el poder servir a los demás, y el poder aquí en la iglesia también, cuando empezaba yo a venir y me invitaban a servir, y yo podía servir a los demás, y Dios bendecía eso, y para mí era bien gratificante, y yo no entendía hasta que no lo empecé a hacer. Y cuando lo empecé a hacer dije, pues tengo que hacerlo, tengo que seguirlo haciendo. Y se da cuenta que ahí en medio del servicio es cuando Dios te está enseñando y te está mostrando, y estás madurando, tu fe está madurando. Vámonos al 12:9. 12:9. Y aquí sigue hablando Pablo de lo mismo, ¿verdad? Del amor. Dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. El amor nos debe marcar, y debemos marcar a otros con nuestro amor. Tú tienes que mostrar ese amor en donde quiera que tú vayas, pero principalmente allí donde tú te desenvuelves, ahí en tu familia. Tu amor tiene que ser genuino, un amor genuino. No tiene que ser fingido. No tiene que ser por quedar bien con los demás.
el amor que damos debe de ser un amor real. Y el amor que damos es porque Dios ya nos ha dado de su amor. Es porque nosotros nos hemos llenado del amor de Dios que podemos dar ese amor a los demás. Porque es ese amor el que nos mueve a hacer las cosas. Porque ya hemos pasado tiempo en la palabra, porque ya hemos pasado tiempo en oración, porque ya Dios nos ha llenado. Y entonces para nosotros es fácil dar ese amor a los demás. Vámonos al 12:10. Al 12:10. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Y esta mentalidad, hablando de esta mentalidad de siervo, necesitamos mostrar honra a todos. A todos tenemos que mostrar honra, no importa. No hay acepción de personas. ¿Por qué? Porque Dios quiere a todos. Porque todos han sido creados en la imagen y semejanza a Dios. Y por lo tanto, nosotros debemos de honrar a todos. Y no algunas veces, y no cuando yo quiera, sino que siempre. Tenemos que honrar. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos también a que honren. Ok, ahora, en el 11, del 11 al 15, Pablo empieza a hablar allí de unas maneras prácticas de cómo podemos mostrar esta honra. Vamos a leer entonces aquí del 11. Romanos 12, 11, vamos a leer del 11 al 15. Dice el 11: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. Aquí Pablo nos está diciendo, esto es lo que quiero que hagas. Para mostrar este amor, para mostrar este respeto, para mostrar esta honra, esto es lo que quiero que hagas. Y aquí habla de diferentes cosas. Una de las cosas que habla es cómo estamos paseando nuestro tiempo. Tú puedes honrar a otra persona con tu tiempo. Tú puedes bendecir a otra persona con tu tiempo. Si tú sabes que una persona ocupa un raite, alguna parte, a lo mejor no tiene algo que comer, a lo mejor ocupa un ánimo, unas palabras de ánimo. ¿Cómo es que estamos pasando nuestro tiempo? Tú puedes honrar a otra persona con tu tiempo. También habla aquí de la oración. Tú puedes honrar a otra persona orando por ellos. Ora por ellos. En el grupo de varones hay muchos varones. Escoge a un varón y ora por ese varón toda la semana. Escoge a uno y la próxima semana escoge a otro. Escoge a alguien de tu trabajo, a una persona, y ora por ellos una semana, y a la próxima semana escoge a otra persona. A las personas de tu familia también ora por ellos, así los puedes honrar. En el 14 dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no los maldigas. Eso está bien difícil, bien difícil. Pero una marca de una persona que tiene una mentalidad de siervo es esa, cuando tú puedes orar por una persona que no te hizo el bien.
bendecir a una persona que no te está haciendo algo bueno. Ahí es donde te das cuenta si tienes esta mentalidad de siervo. Y esto es lo que dice Pablo. Y ahorita, como les decía, el mejor ejemplo es Jesús. Jesús, antes de ser crucificado, en la última cena, se puso a lavar los pies y le lavó los pies a Judas, sabiendo que lo iba a traicionar. Lo quiso bendecir. Entonces nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. El 16 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabios en nuestra propia opinión. Cuando tú empiezas a caminar en humildad, cuando empiezas a caminar con esta mentalidad de siervo, te empiezas a dar cuenta que empieza a haber armonía. Eso fue algo que yo me di cuenta en mi familia, que cuando yo empecé a servir, cuando yo empecé a servir a mis hijos, empecé a servir a mi esposa, Dios empezó a bendecir, y una de las cosas que trajo fue la paz, porque no había paz en mi casa, no había paz. Pero cuando tú empiezas a tener esta mentalidad de siervo y empiezas a dejar que el Espíritu Santo te empiece a transformar y empiezas a leer la palabra, te das cuenta que el caminar en humildad trae armonía. Y para terminar, vámonos al 18. Vamos a leer del 18 al 21. Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, aquí, para terminar, Pablo dice: vive en paz con todos, vive en paz, vive en armonía con todos, sirve a todos, muéstrale honra a todos, ya sea si hace algo bien por ti o no hace algo bien por ti. Recordar que tú no puedes controlar lo que los demás hacen o cómo reaccionan los demás, y saber que Dios está en control. Saber eso, que Dios está en control, y que si tú estás batallando con alguien, tú déjaselos a Dios, ora por ellos. El único que puede cambiar nuestras mentes, mi mente, tu mente, la mente de nuestros enemigos, es Dios. Y Dios es el único que la puede también renovar. Entonces, muchas gracias por escuchar, por ver este video, y recuerden que la próxima semana tendremos una reflexión nueva. Muchas gracias, buenas noches.